Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la clase 14 del curso de Reforma Íntima. La clase 14 es la tercera parte del análisis espírita de los vicios. Este curso es dirigido desde Cartagena por Álvaro Vélez Pareja y hacemos parte de este curso miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Bien de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca. Además, miembros, amigos de diversos grupos nacionales e internacionales. Para iniciar esta reunión vamos a hacer una elevación de pensamiento, para lo cual le pido que me acompañen para elevar al Padre esta solicitud de protección, de guía, de sostén fluídico, especialmente para nuestro disertante Álvaro Vélez desde Cartagena, para que nosotros también seamos el auditorio idóneo que pueda aprovechar todas estas enseñanzas, que las podemos poner en práctica en nuestras vidas, en nuestra vida social. Así que a todos ellos les agradecemos su presencia y que salgamos de esta reunión fortalecidos y que nuestro hogar, nuestra sociedad y el planeta se favorezca con esta reunión. Gracias y que así sea. Adelante, Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Saludos a todos los participantes. El tema de hoy es largo. Hay bastante material porque vamos a tratar el tema de la continuación, ¿no? Del tema del análisis espírita de los vicios y otros temas colaterales que habíamos acordado la vez pasada sobre la visión espírita de la sexualidad, del sexo y de la sexualidad, que encaja en este tema. Se puede decir que es una clase extra y arrancamos. Visión espírita de la sexualidad. Habíamos visto el tema de las parafilias y lo enlazamos con el tema de la identidad de género, la ideología de género, los vicios sexuales, etcétera. Y tomamos básicamente del libro Vida y Sexo del Espíritu Emmanuel, dictado a través del medium Francisco Cándido Javier, algunos pasajes dictados por André Luis, el mentor Alejandro en la obra Misioneros de la Luz, y también de Juana de Ángeles, algunos conceptos coincidentes con los contenidos del libro de los espíritus de Allan Kardec sobre esta temática. Bueno, entonces es una extensa temática tratada en esta obra. Vida y Sexo es muy actualizada, digamos, aunque tiene muchos años de haber sido dictado desde el mundo espiritual. Allí vemos todo esto del sexo y la sensualidad. Bueno, entonces recordemos. En el libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿tienen sexos los espíritus? ¿Sexos en plural? Le respondieron, ¿cómo lo comprendéis vosotros? No, porque los sexos dependen del organismo. Existen entre ellos el amor y la simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. Allí vamos viendo cómo los espíritus, como Kardec, lo pone en plural, no lo pone en singular, tienen sexo, sino sexos. Bueno, ahí vamos viendo por qué él lo preguntó así. Seguidamente Kardec preguntó, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? ¿Animar el de una mujer y viceversa? Sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres.
Cuando somos espíritus, preferimos encarnar en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer. Poco le importa al espíritu porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Y podríamos decir, pues ya sabemos, ¿no? Que además de las pruebas, las expiaciones, los compromisos, los deberes, y todo eso es lo que conduce a un espíritu a escoger un sexo u otro para facilitarse mejor la tarea, los deberes, los compromisos, las expiaciones, con asesoría. Porque generalmente los espíritus no están en condiciones de definir con precisión, digamos, todos estos pormenores de la reencarnación, ¿no? Y dice, los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Y se complementa, y el que siempre reencarnase como mujer no sabría más que lo que saben las mujeres, no pasaría por ciertas experiencias que, repito, están enlazados con la ley de causa y efecto y con lo que la persona haya hecho con el sexo en el que estaba encarnado o le haya hecho al sexo opuesto o al mismo sexo. Eso genera pues unos compromisos. Entonces Manuel dice que el instinto sexual nace en las profundidades de la vida, orientando los procesos evolutivos. Toda criatura consciente trae consigo, debidamente estratificada, la herencia inconmensurable de las experiencias sexuales vividas en los reinos inferiores de la naturaleza. Entonces, una vez más, los espíritus confirman que el principio espiritual, el alma, el espíritu, tiene un proceso evolutivo atravesando por los reinos inferiores de la naturaleza y que desde allá viene la energía sexual, el instinto, y todas las experiencias van quedando estratificadas, van quedando guardadas y tienen sus expresiones posteriores en la actual reencarnación, podríamos decir. Recordemos este tema que nuestra hermana Nancy Aguilera ha explicado muy bien, el cerebro trino o triuno, el cerebro instintivo, el emocional y el neocórtex, que tienen que ver mucho con el tema de hoy, el del sexo y la sexualidad, que no es lo mismo. Y que todo la parte emotiva y la parte afectiva y la parte sexual en el organismo material está representado en llamado sistema límbico del cerebro, que es una estructura maravillosa, compleja, pequeña, estructuras muy pequeñas, que cada figurita de esas en azul tiene una función extraordinaria y que solamente los médicos, los anatomistas, los neurólogos, los neurocirujanos conocen a fondo. Los que han estudiado todo esto han avanzado mucho, aunque se puede decir que la sexualidad, la emotividad y la afectividad no están exactamente en el cerebro físico, porque el cerebro físico no es sino un computador que maneja el espíritu y que todo viene del alma. En ese sistema límbico está nada más para mencionarlo, estas estructuras que se han formado a través de millones y millones de siglos de evolución. El tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septum y mesencéfalo, solo para mencionarlos. No somos anatomistas, sino unas nociones generales. Y lo importante es que en el hipotálamo está la hipófisis, que genera hormonas, produce hormonas que entran en el torrente sanguíneo y van hasta las distintas glándulas del organismo del individuo, haciendo que se desarrollen ciertas características y particularidades fisiológicas y anatómicas, solo para representarlo allí en esta lámina. Y una de las hormonas, que es la hormona relacionada con los patrones sexuales, la conducta maternal y paternal, la afectividad, la ternura y el acto de tocar, es la oxitocina, molécula de la monogamia, molécula de la confianza,
que influye en funciones como el enamoramiento, orgasmo, parto, lactancia. Entonces, el materialista considera que esta glándula, la hipófisis y todo lo que está detrás de ella, y la hormona de la oxitocina es la que determina el enamoramiento, la afectividad, la ternura, la maternidad y todo eso, porque solamente consideran la parte orgánica. Vamos por partes. Entonces, tenemos la hipófisis, pero se sabe que es la epífisis, la glándula de la vida mental que controla la hipófisis, y la hipófisis controla todo el otro sistema endocrino, glandular, etc. Es una cadena. Entonces, tomando como conclusiones en lo que hemos estudiado y leído en las obras de André Luis, Juana de Ángeles, etc., hay una química mental que hace que se produzca una química cerebral de donde emanan las hormonas. Es decir, nuestra forma de pensar y de sentir a nivel espiritual producen una especie de química que hace que se genere una cierta química cerebral, epífisis e hipófisis, etcétera, y desde allí se regula todo lo demás del organismo y del comportamiento sexual, afectivo, amoroso, etcétera. Vamos entonces al grano. El espíritu Alejandro, en el libro Misioneros de la Luz, capítulo 2, los invitamos a que leamos este capítulo nuevamente o todo el libro, porque allí encontramos que la epífisis es señalada por los espíritus como la glándula de la vida mental. Entonces, lo que nosotros pensemos, nuestro campo intelectivo va a actuar sobre la epífisis, que conserva la ascendencia de todo el sistema endocrino. Segrega hormonas psíquicas, es decir, así como la hipófisis segrega o secreta hormonas materiales, físicas, anatómicas, fisiológicas, químicas, hay unas hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras o también van a actuar de manera negativa. Entonces miren cómo todo viene del alma. Preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo, o sea, en el periespíritu. Y contiene la recapitulación de la sexualidad y el examen del inventario de las pasiones vividas en otra época que reaparecen bajo fuertes impulsos. Aquí aparece la palabra sexualidad, distinta a sexo. No es la recapitulación del sexo, sino de la sexualidad. Vamos viendo esa diferencia. Entonces, la pregunta de siempre, ¿qué es el sexo? En biología, conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas que caracterizan a la especie humana en hombres y mujeres y a las especies animales en machos y hembras. En biología evolutiva, la palabra sexo se refiere al órgano sexual. Podríamos adelantar, y eso lo vemos en la vida diaria, que la palabra sexo es aplicable a la parte anatómica, a la práctica del sexo y a muchas otras expresiones que son en realidad sexualidad. Entonces, órgano sexual se refiere a las estructuras biológicas y anatómicas que no están en el espíritu. Reproducción sexual se refiere a la forma de reproducción en que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, hembra y macho. Relaciones sexuales como actos sexuales que realizan dos o más seres y que se llama apareamiento en los animales. Pero entonces aparece el tema que está hoy en el planeta Tierra, mundo de expiación y prueba en transición planetaria, la ideología de género, identidad de género y orientación de género, etc. En sociología se define género al sexo en un sentido más amplio, ¿ya? Que el biológico. Se refiere a conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Ahí nada más está mencionando a los dos.
Pero entonces llega el tema de la identidad de género o identidad sexual, que es conciencia de pertenecer a uno u otro sexo, pero que no siempre coincide con el sexo orgánico o biológico. Es decir, una persona puede tener un cuerpo femenino, pero se identifica con el sexo masculino o se siente de sexo masculino y viceversa. También se refiere a vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces, ya sabemos por experiencia, por la historia así lo demuestra, que no siempre, digamos, hay una coincidencia entre el género al cual se siente la persona pertenecer y el sexo anatómico que él trae. Ya vamos a ver por qué, aunque tengamos una idea general. El otro concepto que hay que definir es con la sexualidad, que es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas. Entonces miren que la sexualidad trasciende lo sexual, anatómico, ¿no? Porque además de lo anatomía, fisiología, está la afectividad que caracterizan a cada sexo, ¿no? Ahí habría que decir que caracterizan a cada persona. Y la sexualidad incluye reproductividad, género, erotismo, tendencias, preferencias, vinculación afectiva, que se expresan libremente, como hoy en día. La sexualidad forma parte de la salud integral, son definiciones que hemos encontrado en Internet, y de la personalidad de todo ser humano. Es decir, que el sexo y la sexualidad hacen parte integral de la personalidad de todo ser humano. Para, para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer y de amor. Entonces va más allá porque incluye hasta el sentimiento, el amor. La sexualidad humana. Ahí vemos esas dos fotitos en blanco y negro que vienen del mundo espiritual, en donde, como vemos, a nivel espiritual los espíritus se siguen caracterizando no tanto por un sexo, porque ya no tienen ese cuerpo físico, pero tienen un cuerpo periespiritual, pero se siguen identificando como hombres o como mujeres, es decir, continúa su polaridad psicológica, su polaridad emocional, que hace parte de su sexualidad, porque allá se siguen durante un tiempo, que puede ser largo, sintiéndose como hombre o como mujer. El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo, sentirse hombre, sentirse mujer, ambos u otros. Ya, aquí aparece ambos u otros, porque hay bisexuales y hay otras expresiones que vamos a ver. Y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado. Entonces, ¿por qué se obtienen estas fotos de transcomunicación instrumental? Porque la actriz Romy Schneider en el mundo espiritual se sigue sintiendo mujer, tiene un periespíritu con la apariencia de mujer, porque ella, eso es lo que la caracteriza a ella y otros como hombre. Y los que desencarnan siendo homosexuales, pues van a sentirse psicológicamente homosexuales en el mundo espiritual hasta que reencarnen y puedan tener un cuerpo distinto, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos estos dos corchetes, sexo y sexualidad. El primero corresponde al espíritu encarnado y el segundo corresponde tanto al encarnado como al desencarnado. ¿Cómo así? Sexo en el espíritu encarnado, condición anatómica, órganos sexuales, sistema reproductor y siendo de género masculino o femenino.
Pero cuando se habla de sexualidad es una polaridad psicológica. Entonces, conclusión, los espíritus en sí no tienen sexo, pero sí tienen sexualidad. Se siguen identificando, a menos que ya sea un espíritu de luz, con una condición masculina o con una condición femenina, o pueden tener confusiones, etc. Entonces, sexualidad, polaridad psicológica, condición emocional y afectiva, tendencias y preferencias, identidad sexual y conciencia de pertenecer a uno u otro sexo, ¿no? Más que conciencia, es una preferencia, un gusto, una, una preferencia efectivamente. Entonces vemos allí esas dos diferencias. ¿Qué dice Manuel? Existe una energía sexual. Habremos oído dentro de la doctrina espírita las fuerzas sexuales del alma, pero más que fuerzas sexuales, son fuerzas creativas del alma. Dice Emmanuel, la energía sexual como un recurso de la ley de atracción en la perpetuidad del universo es inherente a la propia vida, generando cargas magnéticas en todos los seres. Miremos eso, cargas magnéticas, de acuerdo a las potencialidades de las cuales se reviste. Las sugestiones del erotismo se encuentran en la estructura del alma. Entonces, el erotismo, la sexualidad, la afectividad, todo eso viene en la estructura del alma de acuerdo al recorrido evolutivo que cada espíritu haya tenido. Bueno, entonces aquí parece haber una contradicción, ¿no? El sexo se define de este modo como un atributo, no solo respetable, sino profundamente santo de la naturaleza, exigiendo control y educación. Entonces, aquí, guardando todo el respeto, Manuel hubiera podido decir, o ya lo entendemos, que el sexo y la sexualidad es algo profundamente santo, respetable, y que exige control, más que exige, necesita control y educación. Y eso lo va aprendiendo el espíritu a medida que va teniendo experiencia, porque cuando se habla de exigencia, pues ya viene la represión y el control, la imposición desde afuera, que no dieron resultado en la historia de la humanidad. Entonces, los espíritus André Luis y el mentor Alejandro nos recuerdan que la sexualidad es una unión de cualidades. Esa unión de cualidades entre los astros se llama magnetismo planetario de atracción. Entre las almas se denomina amor. Y entre los elementos químicos es afinidad en química. Por lo tanto, no sería posible reducir semejante fundamento de la vida universal circunscribiéndolo a meras actividades de ciertos órganos del cuerpo físico. Entonces, la sexualidad es unión de cualidades, es magnetismo, es atracción, es complemento, que tiene diversas funciones y que, de paso, hay que decir que en los mundos primitivos y en los mundos de expiación y prueba se ha pervertido, cogiendo otros caminos y generando todos los desastres que vemos. Juana de Ángeles dice que es santuario de procreación, fuente de nobles emulaciones e instrumento de renovación por la permuta de estímulos hormonales. La sexualidad ha sufrido la agresión apocalíptica de los momentos transitorios de regeneración espiritual que se opera en el planeta. Lo dice en el libro Después de la Tempestad, que este libro no se consigue prácticamente en español, ¿no? Hay algunas ediciones. Bueno, entonces dice, organizado por la divinidad para sublimes menesteres, no puede ser utilizado con liviandad. O sea, lo utilizamos con liviandad, pero después vamos a sufrir las consecuencias. Todo abuso le exige cualquier desconsideración. Todo abuso le exige cualquier desconsideración, le esculpe desorden y tormento. Entonces, cuando se abusa del sexo y de la sexualidad y de la afectividad, se generan cargas expiatorias
muy profundas que deben ser rescatadas en la siguiente reencarnación, o el espíritu puede reencarnar con grandes desequilibrios y desorientaciones. Entonces, Emmanuel dice, a través de él, de la sexualidad, a través de la sexualidad, dice Emmanuel, emanan las fuerzas creadoras a las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación. Porque el 99.9% de las reencarnaciones se dan por la sexualidad, ¿no? A menos que sea fecundación in vitro, que inclusive también pues tiene su expresión sexual, los gametos, etc. De él emana el templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías revitalizadoras del afecto y el tesoro invaluable de los estímulos espirituales. Tiene entonces muchas expresiones. En ningún caso nos es permitido subestimar la importancia de la energía sexual, que en su esencia nos es dada por la creación divina para la formación y sustentación de todas las criaturas, tanto en el plano físico, ¿no?, como en el plano espiritual y afectivo. Bien, nos vamos metiendo lentamente en el tema y rápidamente porque hay bastante material. Existe el mundo sexual de los espíritus de evolución primaria, lleno de uniones irresponsables, así como también existe el mundo sexual de los espíritus conscientes, quienes ya adquirieron el conocimiento de las propias obligaciones frente a la vida. Entonces están los dos extremos y ahí está toda la humanidad, ¿no? Entre un extremo y el otro, toda la variedad, la gama intermedia, infinitas expresiones. Entonces, en los seres primitivos, situados en los primeros grados de la emoción y el raciocinio, y aún en los individuos que se tardan voluntariamente en el nivel de los brutos, así como pasa hoy en día, la descarga de esta energía se opera de manera descontrolada y dolorosa. Ellos dirán, no, dolorosa no, descontrolada y placentera, pero las consecuencias pueden ser dolorosas, depende del daño que se haga a sí mismo o al prójimo, ¿no? Entonces, esta frase nos va a dar la clave de la temática de Emmanuel. A través de milenios y milenios, el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones, ya sea en la condición femenina o ya sea en la condición masculina, como está en el libro de los espíritus. Lo que abona el fenómeno de la bisexualidad, más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. Pero a veces somos un poco crudos y radicales en juzgar las frases de los espíritus, y entonces dice, no, pero ¿cómo así que Emmanuel está diciendo que todos somos bisexuales? Más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. Entonces queda es el campo de los porcentajes, porque al decir del contenido de todos estos libros, no hay un hombre 100% hombre, ni hay una mujer 100% mujer, sino que habrá 90 del uno y 10 del otro, o 80 del uno y 20 del otro, o 70 del uno y 30 del otro, 60 y 40, 50 y 50, y viceversa. Y eso es lo que hace que hoy hayan tantas expresiones de sexualidad en estos 8.000 millones de espíritus encarnados en la Tierra. Pero es porque el espíritu ha tenido millones y millones o miles y miles de reencarnaciones alternándose en ambos sexos. Y eso va quedando guardado, solo que hay una predominancia, ¿no? Hay una predominancia en los espíritus, preferentemente masculino, preferentemente femenino, y otras expresiones no muy bien claras, no muy bien definidas. A medida que el espíritu evoluciona, pasa a comprender que la energía sexual desarrolla el discernimiento y la responsabilidad con su aplicación, y que por eso mismo debe ser controlada por los valores morales. Entonces aquí aparece la doctrina espírita.
también las religiones y otras creencias y otros sistemas, ¿no? En donde va a predominar es el valor moral y espiritual que discierne y otorga responsabilidad en el manejo de esta energía, que garantiza su digno empleo. Ya entonces aquí, algo importantísimo, ¿no? El digno empleo del sexo y de la sexualidad, ya sea en la creación de cuerpos físicos, como la gran mayoría de la humanidad, formadores de la familia, o en la creación de obras benéficas para la sensibilidad y la cultura, ¿no? La frase es más larga: sensibilidad, cultura, ciencia, obras, misiones, porque tiene sus diversas expresiones, pero entonces ya va apareciendo lentamente el sentido moral en nuestro proceso evolutivo. Volvemos al mentor Alejandro, que le dice a André Luis: basta decir que la unión sexual entre la mayoría de los hombres y mujeres terrestres se aproxima demasiado a la manifestación de naturaleza entre los irracionales. Se aproxima mucho, ¿no? En el capítulo de las relaciones de esta especie hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. El materialismo, el ateísmo, la prostitución, la pornografía y todo eso que hoy azota a la humanidad. Y dice, representa una permuta sublime de energías espirituales. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de fuerzas sexuales del alma, en realidad son fuerzas creativas, energías espirituales, simbolizando alimento divino para la inteligencia y para el corazón. Fuerza creadora no solamente de hijos carnales, sino también de obras y realizaciones generosas del alma para la vida eterna. Entonces, como muchos otros seres, reencarnan con misiones o vienen en el celibato, solteros, etcétera, pero realizan grandes obras. Allí ellos están utilizando la energía creativa del alma, no la están utilizando en generar hijos, aunque sí pueden algunos o muchos tener actividad sexual también sin llegar a tener familia, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a cada espíritu, vamos a utilizar esta energía en distintas formas, hasta formas muy degradadas, ¿no? Veamos al sexo como cualidad positiva o pasiva, emisora o receptora del alma. Ahí volvemos entonces al tema de la polaridad y el porcentaje de esa polaridad. Toda manifestación sexual evoluciona con el ser. Entonces, vamos evolucionando en inteligencia, en sentimiento, en sexualidad. Sustituyamos las palabras unión sexual por unión de cualidades y observaremos que toda la vida universal se basa en este divino fenómeno, cuya causa reside en el propio Dios. Entonces, esta frase, muchos dirán, así, ¿cómo así que esta energía emana de Dios? ¿No? En un sentido muy profundo, son energías creadoras y nosotros somos co-creadores. Misioneros de la Luz, André Luis, capítulo 13, mentor Alejandro. Y seguimos con ellos. Por eso mismo los hombres y las mujeres cuyas almas se van liberando de los cautiverios de la forma física escapan gradualmente del imperio absoluto de las sensaciones carnales. O sea, el espíritu va evolucionando. Para ellos la unión sexual orgánica va dejando de ser una imposición, ¿no? Para ellos, digamos, la unión sexual orgánica ya es una preferencia, una elección, porque aprenden a trocar los valores divinos del alma entre sí, alimentándose recíprocamente a través de permutas magnéticas, no menos valiosas para los sectores de la creación infinita. Bueno, entonces vale la pena leer, releer y meditar todas estas páginas y pedir que seamos intuidos para cada vez entenderlas mejor. ¿Qué sucede entonces con la humanidad? ¿Por qué estos movimientos? ¿Por qué tanta variedad?
Dice Manuel, ante los problemas del sexo es necesario recordar que toda criatura trae sus inclinaciones particulares con respecto a él. Entonces, esa foto que hemos puesto ahí es representativa de la humanidad, en donde cada una de esas personas que están allí tiene una característica, digamos, en su sexualidad distinta a las unas de las otras. Pero hay unos que vemos que son hombres y otros son mujeres. Entonces, de tanta expresión de sexualidad en términos de porcentaje de masculinidad y feminidad que existe en este mundo de expiación y prueba, y la naturaleza ofrece solamente 2 cuerpos para meter a todas esas almas, ¿no? Solamente 2 cuerpos. Y hay una tercera opción, anatómica, orgánica, que es el hermafroditismo. Y el propio hermafroditismo, que son aquellas personas que traen ambos órganos, allí también hay porcentajes de desarrollo, más se desarrolló uno más que el otro, o se desarrollaron por igual, o no se desarrollaron completamente ninguno de los dos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza si hay tantas expresiones de sexualidad? Y solamente podríamos decir, quitando esa imagen, que nada más existe el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Entonces, esto genera unas variaciones. Entonces, dice Manuel, el hombre y la mujer serán asimismo acentuadamente masculino o femenino sin especificación psicológica absoluta. Otra frase clave de Manuel. ¿Qué quiere decir que no hay especificación psicológica absoluta? Es que no hay 100% de masculinidad ni 100% de feminilidad, sino un gran porcentaje de lo uno y un poquito del otro, y así sucesivamente. Pero hay espíritus que, de acuerdo al abuso que hicieron del sexo, vienen con un desorden y un descontrol y una desorientación que los hace tener muy diversas conductas. Entre ellas aparecen lo que vimos la vez pasada, las desviaciones sexuales, ¿no? Que no las vamos a detallar tampoco, sino que estas desviaciones sí se pueden considerar como vicios, las llamadas parafilias que habíamos visto la vez pasada. Sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyeurismo, zoofilia, coprofilia, necrofilia, fetichismo, frotismo. Busquemos cada una de esas palabras. Llamadas parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños, adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Entonces, allá hay ya desviaciones ya viciosas, ¿no? La parafilia, anteriormente conocida como perversión sexual y desviación sexual, es todo aquel patrón de comportamiento sexual vinculado con objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Eso es considerado parafilia. Entonces, estamos en el mundo en este movimiento que se ha convertido en una ideología de género, que nació por allá en los años 1990, hacia esto. Entonces empezó ese movimiento de la identidad, orientación y preferencias de género que se ha convertido en una ideología, un movimiento a partir de las ideas de unas ciertas personas. Y por principio hay que decir que la doctrina espírita es respetuosa de todas estas expresiones. Y aquí aparecen todos estos términos y muchos términos que ya han surgido, las lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, intersexuales, queer, agénero, bigénero, cisgénero, género fluido, intergénero, intersexual, no binario y pangénero. Y algunas de estas palabras un poco extrañas, nuevas, etcétera. ¿De dónde han salido? Se lo ha inventado la civilización, se lo ha inventado los sociólogos, los médicos, los anatomistas, los psicólogos, los psiquiatras. Ya vamos a ver.
Entonces, este movimiento LGTBIQ+, ya le han ido agregando muchas letras, entonces prefirieron LGTBIQ+, pero hay A, P y D, y han generado sus propias banderas, ¿no? Identidad sexual, orientación sexual. Solamente a título informativo, el espírita no juzga, el espírita respeta, el espírita, digamos, tiene en cuenta que son almas que pueden traer o no equilibrio o desequilibrio, ¿no? Entonces, solamente a título informativo vamos a ver todo esto, qué ha pasado, todas esas letras, qué significan. Y el campo de la heterosexualidad, en términos generales, no es la mayoría de los habitantes del planeta, es atracción sexual, amorosa o sentimental hacia personas del sexo opuesto, ¿no? La inmensa mayoría heterosexual del planeta, y que se han inventado todas estas banderas con estas 3 franjas o más franjas para identificarse, ¿no? Bueno, entonces empezamos por la L, LGTBIQ+. L, ¿a qué se refiere? Lesbianismo. Ahí está la bandera del lesbianismo. Que ya sabemos, atracción sexual o amorosa que una mujer siente hacia otra mujer. Y que en el fondo es un homosexualismo femenino, ¿no? Ahí está claro. Pero entonces lo han diferenciado porque debía ser solamente la H. La H, la L, la G, etc. Pero es una homosexualidad. Y gays, entonces cuando se habla de lesbianismo y gays, se está hablando de homosexualidad de lo uno o del otro. Los gays, pues, han generado su bandera que agitan en todas estas marchas, en estos movimientos, en los discos, en los uniformes, en los regalos, en los cuadernos, según se identifiquen. Entonces vemos lo siguiente. Gays, ya sabemos, hombres a los que le atraen sexual o afectivamente otros hombres, personas homosexuales masculinas, es decir, aquellos hombres a los que atraen sexual y emocionalmente otros hombres. ¿Cuándo existió eso? Ahora, en el siglo XIX, en el siglo XX, siglo XXI. No, durante tiempos remotos desde Sodoma, Gomorra, Babilonia, Roma, Grecia y tantas otras civilizaciones en donde hubieron gays, hubieron lesbianas y todas estas expresiones. Se habla entonces LGT. La T tiene triple significación y ahí está su bandera. Transgénero, transexual y travestis, ¿no? La T es triple. Veamos entonces. Transgénero, personas que llenan, personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que presentan o que se les asignó al nacer. Es decir, nacieron con un sexo anatómico, pero no se identifican con él, difieren, ¿no? Entonces se les considera transgénero. Y se les llama transexual en la medida en que se hacen una cirugía para una llamada reasignación de sexo, ¿no? Entonces, los transexuales son transgénero, pero no todo transgénero es transexual. Es decir, el transexual es que da el paso para una reasignación corporal de su anatomía, ¿no? Tienen una identidad de género que no coincide con su sexo y hacen una transición permanente al sexo con el que se identifican, ¿no? ¿Y de dónde viene esa identificación? Del espíritu, del alma, como hemos visto en los textos anteriores. ¿Cómo lo hacen? Mediante asistencia médica, como terapia de sustitución hormonal y cirugía, ya en el caso extremo, ¿no? De estos seres abundan mucho hoy en día en el planeta Tierra. Bueno, seguimos.
travesti, quien también han creado su bandera, ahí está. Expresión de género e identidad de género en la que una persona se expresa a través de la vivencia personal, que pueden involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye, y esto es lo que más se conoce, ¿no? Otras expresiones como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es lo que más uno se familiariza con decir travesti, es porque se viste de hombre, se viste de mujer, etc. Modo de hablar y modales. LGTB, bisexuales, han creado estas dos banderas. Bisexual, persona a quien le gustan tanto los hombres como las mujeres. Cisgénero, o sea, cisgénero quiere decir el que está en su propio género, ¿no? Del propio lado. La palabra cis quiere decir del propio lado, es del lado de acá, es decir, la persona que está identificada completamente con su cuerpo, ¿no? Pero el bisexual le gustan tanto hombres como mujeres que están en su propio sexo. Atracción por otras personas homosexuales o por personas heterosexuales o hacia cualquier identidad de género lo han ampliado. Y viene un caso problemático, ¿no? Intersexual. Ahí está la famosa I de LGTBI. No se trata de identidad de género u orientación sexual. Y esto pues se ve como raro. ¿Cómo así? Se trata de rasgos sexuales físicos. Un individuo intersexual puede tener cromosomas femeninos, pero ambiguos, para genitales de apariencia masculina o cromosomas masculinos, pero ambiguos para genitales de apariencia femenina. Tienen cuerpos que no coinciden con lo estrictamente masculino o femenino. Entonces ya ese es un fenómeno corporal, ¿no? Es un fenómeno orgánico del cual el individuo no tiene, digamos, no se puede decir que no tienen la culpa, ¿no? Porque todo viene del espíritu. Pero ellos se encuentran con un organismo en donde en la parte hormonal les produce otras características con las cuales ellos no se identifican. Esa es la famosa I. Y esa es la bandera. Seguimos. Y esta palabra que hoy está muy de moda, queer. ¿Qué es queer? Es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género. Personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre-mujer. Es decir, que la palabra queer es un término bastante genérico para englobar todos estos variantes que aquí hemos visto. Aparece la asexuales, LGTBIQAP. Asexuales, es una persona sexual, no experimenta atracción sexual o no desea contacto sexual, pues los hay. Es la falta de atracción sexual hacia otros o el bajo o nulo interés o deseo por la actividad sexual, pues los han incluido dentro de esta ideología. Ahí está su bandera. A género, personas que se identifican con una persona sin género, como una persona sin género. Ellos consideran que no pertenecen a ninguno de estos géneros. No se preocupan por el género como una etiqueta exterior. Entonces miramos que todas estas expresiones actualmente en el mundo, vemos la llamada pansexualidad y la palabra ya lo dice todo, ¿no? Es la atracción sexual romántica o emocional, porque ellos aclaran todo esto en lo que hemos leído. Y no siempre se va a referir a lo sexual, sino a lo romántico, a lo afectivo o a lo emocional hacia otras personas, independientemente de su sexo o independientemente de su identidad de género. O sea, abarcan cualquier tipo de persona. Es considerado por algunos como una orientación sexual independiente y por otros como un tipo de bisexualidad, pero se llama pansexualidad.
Cuando se dice LGTBIQ+, es Q, A, P y otras letras. Y la frase sigue creciendo. Y la D, ¿qué significa la D? Demisexual. Qué cosa tan rara, ¿no? Hasta la bandera es extraña. Falta de atracción sexual hacia los demás sin una fuerte conexión emocional. Vamos a ver de qué se trata. Esperan, esos son personas que esperan que se forme un vínculo profundo con cualquier persona antes de pensar en tener relaciones sexuales. Más bien, es más parecido a la experiencia de ser asexual hasta que se forma el tipo de conexión, momento en el que la atracción sexual se extiende solo a esa persona. Entonces, estas personas son especiales porque lo que les interesa es el afecto y no les importa la parte sexual, pero el sexo después va a surgir en uno o en otro sentido. Sexo fluido o género fluido son aquellas transiciones, porque hay personas que tienen transiciones entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero, según el número de géneros que estén implicados en dichas fluctuación. Entonces, por eso se llama sexo, género o sexo fluido. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables. Entonces, durante un tiempo tienen una preferencia, durante otro tiempo tienen otra preferencia. No binarios, es decir, aquellas personas que no se identifican ni se perciben como totalmente masculino o femenino. ¿No? O sea, no sé, ellos dicen que no se enmarcan dentro de esta dicotomía o bipolaridad que presenta la humanidad de hombres y mujeres. Género de no binaridad se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente como masculina o femenina. Entonces, cuando van apareciendo este poco de variaciones, se va presentando como una confusión, ¿no? No hay una línea así completamente demarcatoria, pero existe el movimiento, la bandera, la definición, etc. Cisgénero, esta palabra extraña, yo no la conocía. A veces cisexual o abreviado como cis. Así que cuando a una persona le dicen tú eres cis o eres no cis, la persona va a quedar en el aire porque no saben si le están diciendo algo bueno o algo malo. Entonces, es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. O sea que es lo antónimo de transgénero. Entonces, cisgénero se refiere a las personas en donde sentimos la identidad de nuestro cuerpo con nuestra preferencia. Hombre, hombre, mujer, mujer. Cisgénero. Entonces, cuando usan la palabra tú eres cis o tú eres no cis, hay que saber qué están preguntando para saber qué se responde, ¿no? Está el aromanticismo, falta de atracción sentimental hacia una persona con la que sí experimentamos atracción física y sexual, pero sin llegar a tener el acto sexual con esa persona. Entonces, este es un romanticismo ajeno al sexo. Se difiere de los demisexuales, porque los demisexuales predomina el romance, el enamoramiento, pero después van a llegar a la relación. En estos no van a llegar a eso. Y la autosexualidad, la atracción sexual y sentimental hacia uno mismo. Y ahí está la bandera. Bueno, hemos dado este paseo y podemos llegar a una conclusión, pero ¿de dónde han salido todas estas banderas y todos estos nombres y todas estas definiciones? La respuesta es, han existido durante toda la historia de la humanidad, o por lo menos desde donde se tiene noción. Nuevamente hay que remontarse a Sodoma, Gomorra, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media y Edad Actual. ¿Qué ha sucedido? Que los sociólogos,
los médicos, los psiquiatras, los psicólogos han empezado a identificarlos y han empezado a ponerles nombres y ellos han creado sus banderas y se ha generado un movimiento, una ideología y una expresión, ¿no? Entonces volvemos a lo que dice Manuel. Atendiendo a las cualidades, a la cantidad de cualidades que dirá en diferentes reencarnaciones, el espíritu se muestra en el plano físico por las tendencias que registra, ya sea en la condición de hombre o de mujer, conforme a las tareas que le corresponde realizar, que es como, entre comillas, la normalidad y la mayoría. Pero hay un tránsito, ¿no? Vamos a ver por qué el tránsito, vamos a explicarlo según lo que hemos entendido con Emmanuel, André Luis y Juana de Angeli. Cualquiera dice, bueno, el espíritu reencarna como hombre y como mujer, o como hombre o como mujer. Pero si era hombre y reencarna como mujer, ¿le van a seguir gustando las mujeres? No necesariamente. No se va a volver lesbiana. Era mujer y le gustaban los hombres en sentido normal y reencarna como mujer. Era mujer y reencarna como hombre. ¿Le van a seguir gustando los hombres? No necesariamente. No se va a volver homosexual. Pero ¿por qué se vuelven homosexuales, lesbianos, travestis, todo esto que acabamos de ver? Porque abusaron de la sexualidad que tenían o abusaron del sexo contrario. Eso generó unas cargas expiatorias y el perispíritu y unas alteraciones en la psiquis, ¿no? Que cuando cambian de sexo hace que se produzcan todas estas expresiones. Es decir, normalmente de una reencarnación a otra podemos cambiar de sexo y no necesariamente eso nos va a conducir a un lesbianismo o a una homosexualidad. Pero la persona puede tener una cierta expresión de una mujer que es fuerte, ¿no? O de un hombre que es delicado, pero no necesariamente va a implicar. Recordemos entonces aquello de los porcentajes en esa polaridad psicológica. El tránsito de la individualidad femenina a la masculina o viceversa, al albergar el vestido físico, demostrará fatalmente los trazos de la feminidad donde se hallaba estacionado por muchos siglos. Entonces, esto sí puede suceder, que durante muchas reencarnaciones, como dice Divaldo, que el espíritu reencarna una vez por siglo aproximadamente, en promedio, pero puede reencarnar 2 veces en un mismo siglo si desencarna niño o joven, o puede durar siglos sin reencarnar también. Pero si reencarna muchas veces dentro de un mismo siglo, su polaridad como mujer va a estar muy marcada y aunque reencarne en un cuerpo masculino, esa polaridad se va a manifestar. Como con equilibrio si no se ha comprometido, o con desequilibrio si abusó de su sexo o abusó del sexo contrario. Produce unos desequilibrios en su psiquis, en su perispíritu, en sus centros de fuerza, etc. Y por eso se generan todas estas variaciones que hemos visto hoy en día. Entonces, en que pese al aspecto masculino que lo caracteriza, se verifica a sí mismo un proceso análogo referente a la mujer en las mismas circunstancias. Y para ser preciso, recordemos que lo dice Manuel en el libro Vida y Sexo. Bueno, entonces, fuera de esto, la individualidad muchas veces, independientemente de las señales morfológicas, encierra en sí un extenso problema tratándose de relaciones e inclinaciones de carácter múltiple, ¿no? También se puede hacer un paréntesis para hacer notar esto. Un ser, una persona, puede ser homosexual y estabilizarse, o se queda solo, o se estabiliza con una sola persona. Lo mismo la lesbiana, se estabiliza con una sola persona, o puede hacer
digamos, promiscuidad. Y eso sí, entonces va a generar mayores desequilibrios y inestabilidades y compromisos, porque no es lo mismo una pareja de lesbianas o de homosexuales que se han estabilizado en su unión y han formado matrimonios y han adoptado hijos y no se vuelven promiscuos, no se prostituyen, porque hay que reconocer que se puede prostituir una persona heterosexual o se puede prostituir una persona homosexual o cualquiera de las expresiones, o puede no prostituirse y no va a ser lo mismo. Entonces, dice así, veamos quién lo dice, Emmanuel. Cada espíritu trae consigo en su interior el santuario levantado al amor, y ningún espíritu menoscabará el lugar sagrado de otro espíritu sin lesionarse a sí mismo. Entonces, cuando se abusa afectiva o sexualmente de sí mismo o de otra persona o de otras personas, ya viene entonces la marca, viene el desequilibrio, viene la expiación, viene la prueba en la siguiente reencarnación. Entonces, llegamos entonces a que la ley de causa y efecto funciona en todos los campos: intelectivo, afectivo, social, político, económico y sexual. No escapa a esto. Entonces se producen deudas contraídas por legiones de compañeros, millones de uniones infelices, reparación de deudas pasadas, numerosos desajustes sexuales y sufrimiento rectificador. ¿Quién lo dice? Emmanuel en esta misma obra. Aquí está sintetizada la frase. Bien, otra frase importante que hay que tener en cuenta. Digamos, el hombre que abusó de la... Aquí está una clave. Veamos. El hombre que abusó de las facultades genésicas. Y nos vamos a pasar de la hora unos 15 minutos. Veamos, el hombre que abusó de las facultades genésicas, arruinando la existencia de otras personas con la destrucción de uniones y hogares diversos, en muchos casos es inducido a buscar una nueva posición al renacer en un cuerpo morfológicamente femenino. Pero ¿qué pasa? Ya viene con el desequilibrio y con la expiación, aprendiendo en esta prisión a equilibrar sus propios sentimientos. Entonces, a veces lo toleran y se mantienen equilibrados, o a veces no lo toleran y entran en ese descontrol. Vamos a llamarlo descontrol, desviación, confusión. Y la mujer, contrariamente, y la mujer que actuó de igual manera, es impulsada a la reencarnación en un cuerpo morfológicamente masculino con los mismos fines, ¿no? ¿Cuáles fines? Expiatorios y rectificadores. Vamos a verlo ahí. Ahí está abuso, abuso de facultades genéticas y afectivas, indudablemente. Bien, entonces, ya en la parte final vemos lo siguiente. La homosexualidad, también llamada transexualidad en los círculos de la ciencia, se define como un conjunto de características que adopta una criatura para la unión afectiva con otra criatura del mismo sexo. Esta situación no encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan del tema desde el punto de vista material, mas es muy comprensible a la luz de la reencarnación. ¿Por qué? Porque la reencarnación es la que va a explicar que teniendo unas existencias anteriores el espíritu actuó bien o actuó mal, produjo equilibrio, produjo desequilibrio, se comprometió o no se comprometió. Entonces, eso genera todas las variaciones que hemos visto. Seguimos. Observadas las tendencias homosexuales de los compañeros reencarnados en esta faja probatoria, expresión de Emmanuel, es decir, que según el concepto de Emmanuel, todas estas expresiones significan una faja probatoria y expiatoria también. Es necesario darles el amparo educativo adecuado, de la misma manera que se da la educación y la instrucción a la mayoría como heterosexual. Es decir, que requieren respeto, amparo, educación, comprensión y no
todos esos movimientos contrarios, ¿no? Como marginar, señalar, condenar, etc. Solamente que cada persona, cada espírita, y cada espírita toma la posición que la doctrina espiritual enseña sin ser copartícipe, pero sin ser castigador, señalador y censurador. Entonces dice Juana de Ángel, ya frase concluyente: transexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad o asexualidad, que se exteriorizan en el campo de la forma o en los sutiles engranajes de la psiquis. Miren cómo Juana de Ángelis, este libro que tiene muchas décadas de haber sido dictado, ya lo dice claramente, ¿no? Que eso se puede exteriorizar o en el campo de la forma o en los sutiles engranajes de la psiquis. Tiene sus nacientes y funciones en los tejidos del espíritu. Todo viene entonces del espíritu, equilibrado o desequilibrado. Por tanto, el sexo es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía universal. Estas dos últimas frases, una de Manuel y una del espíritu Emmanuel, ambas de él. Bueno, entonces, el sexo y la sexualidad solicita responsabilidad y discernimiento. Estos son dos láminas de conclusión. O segundo, observar con quién y para qué utilizamos de semejantes recursos. Entonces, nosotros los espíritas debemos tener responsabilidad y discernimiento propios y ante los demás. Observar con quién, cómo y para qué utilizamos estos recursos. Preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo y con quién? Todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto, y de todo lo que demos a los otros en cuanto a afecto, eso mismo recibiremos. Y en cuanto a sexo también, indudablemente, en todos los campos. La última frase. En cuanto al sexo, dice Manuel en un libro, en un mensaje: no prohibición, sino educación. ¿Cuándo hubo prohibición? En tiempos remotos, en la Edad Media más que todo, los conventos, las condenas, llevaban a la gente a la hoguera, persecuciones, asesinatos, burlas, escarnio. Se ocultaron, pero siguieron ocultos realizando lo que se querían seguir realizando. Entonces la prohibición no dio. Hoy la humanidad se está yendo al lado contrario, hace rato está. Es total liberación, que se ha convertido en ¿qué? En libertinaje. No abstinencia impuesta. No abstinencia impuesta, sino empleo digno, con el debido respeto a los otros y a sí mismo, porque también se trata de eso, de respeto a sí mismo, a nuestra propia sexualidad, a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia alma, ¿no? No indisciplina, sino control. No libertinaje, sino responsabilidad. Gracias por su atención. Concluimos aquí la clase de hoy. Dejamos de compartir. Bien, Y estamos aquí 33 personas. Okay. Bien, Álvaro. Hay una pregunta escrita de Juan Ramón Gómez. Dice, ¿quién o qué especialidad profesional define esta cantidad de clases de sexualidad? Para mí, difíciles de identificar por el ojo humano. Bueno, esto lo han ido definiendo los sociólogos, los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los terapistas, y también han metido la mano allí los que hacen las leyes, los políticos, los abogados. Es una multitud que se viene desarrollando desde la década del
1950 hacia acá, ¿no? En ese tiempo, en la década de los 50 y los 60, han ido apareciendo, se han ido manifestando públicamente todos estos fenómenos que estaban guardados, que no tenían esos nombres. Nada más se hablaba de homosexualidad, de lesbianismo, de bisexualidad y de asexualidad. Prácticamente 4 características. Y muchas de esas características no son visibles a simple vista. Porque, por ejemplo, hay otro movimiento de los llamados queer, ¿no? Que se han puesto queer bear, o sea, queer oso, que son un grupo de homosexuales que físicamente están muy corpulentos, muy desarrollados, usan barba, vello en el pecho, en los brazos, utilizan esas motos, etcétera, muy masculinos externamente, pero en el fondo son homosexuales. Han creado su movimiento y han creado su bandera como una variación de la bandera homosexual, etcétera. Entonces, muchas de estas expresiones no tienen características. Incluso cuando vemos esas marchas no sabemos qué rótulo lleva cada uno, pero llevan sus banderas y forman sus grupos, sus clubes, y todo esto. Entonces, ¿quién ha formado esto? Los profesionales de la salud física y los profesionales de la salud mental y los sociólogos y antropólogos que a través de todo el siglo XX, la mitad del siglo XX y hasta la actualidad, han ido sacando todas estas variaciones y expresiones y han sacado libros y aparecen en las cátedras y en el cine y en la moda y el internet. Entonces es muy difícil, digamos, a menos que la misma persona lo diga o la persona sea examinada por un psicólogo o un psiquiatra o un terapista o una persona especializada que pueda decir de esto o de lo otro, o la misma persona se ubica. Ledins Nieto pregunta, ¿puede contagiarse socialmente entre personas con bajo criterio, es decir, a manera de moda entre jóvenes? Sí, la misma pregunta tiene la respuesta, porque sí, hay personas débiles psicológica y emocionalmente o de temprana edad, pueden ser llevados por la moda, pueden ser, digamos, contagiados, pueden creer que es lo normal, ¿no? Y nacer y ser adoptados dentro de una de estas parejas, etcétera. Y indudablemente puede darse el caso de que haya una influencia o puede que el espíritu que viene allí como hijo adoptivo, digamos que tenga un equilibrio, una fortaleza. Entonces, esto da para muchas posibilidades. Incluso, como habíamos mencionado en una de las clases, hay homosexualidades o lesbianismos o todas estas expresiones de tipo obsesivo, que es el obsesor que induce a la persona a sentirse homosexual, pero cuando se hace la desobsesión y se retira el obsesor, la persona recobra su normalidad. No era homosexual en sí, sino que el acercamiento del espíritu le producía esto porque había sido su mujer en una vida anterior, lo había engañado, lo había despreciado, lo había traicionado. La mujer reencarnó como hombre en una forma equilibrada, se podía decir, pero entonces el obsesor, para vengarse, se le aproximaba y la seguía mirando como mujer y le enviaba todas esas vibraciones y el muchacho empezó a sentir una atracción extraña, se empezó a sentir incómodo, etcétera, y un psicólogo le dijo que siguiera sus tendencias, pero lo llevaron a un centro espírita, descubrieron que era un obsesor, lo adoctrinaron, le hicieron sus pases, lo ayudaron, el espíritu fue llevado a una región en el mundo espiritual para ayudarlo y el joven recobró su normalidad. Entonces, vemos que hay varias posibilidades.
Bueno, Álvaro, entonces te agradecemos mucho esta investigación. Acá te están agradeciendo Estela, Nubia, Jackie, esta maravillosa investigación, Mariela Bustos, Enrique. Bien, entonces si quieres, pues nos cierras la reunión Bueno, muy con la bien. elevación del pensamiento. Sí, ok, un segundo. Bueno, entonces...